Aquí Unai López, hoy te vengo a explicar los pilares de Charlie Morgan que lo convirtieron en multimillonario, le hicieron tener unas tasas de conversión que no se habían visto hasta nunca en el sistema y básicamente le hicieron ser rico, tener tasas de conversión, tener resultados, conseguir todo lo que tú quieres en la vida, básicamente. Entonces, pues sí, Charlie Morgan tiene 3 pilares básicos en los que se basa a la hora de realizar su outreach o en los que se basó para ser quien es hoy en día. Entonces, hoy te vengo a explicar cuáles son esos pilares básicos y básicamente pues te vengo a ayudar a que los implementes en tu negocio. Entonces, pues eso, vamos a empezar. Antes de nada, si no tienes claro quién soy Unai. Actualmente dirijo una agencia de marketing que se basa en el outbound. Entonces, sí, tengo experiencia en el tema, entonces sé lo que funciona y lo que no funciona. Y sé básicamente lo que ha hecho Charlie Morgan porque es literalmente lo que hacemos por nuestros clientes, ¿vale? Entonces, este vídeo es importante para mí, así que espero que lo veas y créeme que si aguantas hasta el final del vídeo, implementas realmente estos pilares, vas a ver cambios muy significativos en tu negocio. Entonces, pues antes de nada, Charlie Morgan se fundamenta en 3 pilares. El primero es la psicología. Uy. Vale, disculpa que no estaba grabando. Vale, el primero es la psicología, ¿vale? ¿Vale? Entonces, básicamente, Charlie Morgan explica en su contenido que básicamente él necesita de estos 3 pilares. El primero, de la psicología, básicamente lo voy a explicar con principios de programación porque yo soy ingeniero y es lo que a mí me funciona y como yo lo he entendido. Si prefieres otra manera, tú me dirás, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un programa que quieres que bajo cierta situación actúe de cierta manera, tú haces un if-then statement, ¿vale? Que básicamente significa que tienes el input y tienes 2 posibles outputs, digamos. Bueno, en este caso serían muchísimos posibles outputs, pero vamos a simplificarlo con 2, ¿vale? Entonces tienes el 1 y tienes el resultado 2. Entonces, si tú sabes cómo funciona el código aquí, que te dice, si yo te digo compra, tú compras, ¿vale? Y si yo te digo no compres, tú no compras, ¿vale? Básicamente, si tienes eso implementado, pues, o sea, tú ya vas a saber, vas a tener clarísimo cómo funciona todo esto. Entonces, este proceso, esta parte, esta programación, se le llaman heurísticas, ¿vale? Las heurísticas son básicamente programaciones que tiene el ser humano evolutivamente. Bueno, también hay heurísticas personales, pero las que tienes que buscar son las que evolutivamente tenemos y compartimos todos los seres humanos para hacer más eficiente nuestra supervivencia, ¿vale? Entonces, hay un montonazo, ¿vale? De todas estas heurísticas, o vallas, como se llaman, pero pues no te interesa tenerlas todas. Entonces, básicamente tú lo que vas a hacer va a ser ir al Codex Vallas de Wikipedia y ahí tienes una lista de todas las heurísticas que hacen debido a qué ocurren. Si investigas sobre eso, te digo yo que va a empezar a funcionar tu outreach muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, búscalas en Wikipedia, lee al respecto, impleméntalas a la hora de hacer el outreach. Es decir, tú, por ejemplo, si estás mandando un mensaje, haz que ese mensaje, o sea, para que te hagas la idea, Charlie Morgan dice que toda cadena de palabras debe intentar activar una heurística. Cada cadena de palabras, o sea, no tienes que dejar nada al azar, ¿vale? Cada cadena de palabras tiene que intentar atacar a una heurística que te beneficie para que compren lo que quieres, ¿vale? Entonces, una vez sabido esto, obviamente pues los hay mejores, los hay peores, los hay que funcionan mejor, los hay que funcionan peor. Charlie Morgan se basa en un segundo principio, que es pensar en sistemas. Para que te hagas a la idea, un sistema es básicamente un input, un proceso, un output y
un feedback. ¿Vale? Entonces, básicamente, en el caso de sistema de adquisición, ¿vale? Por ejemplo, el input podría ser las leads. En plan, las personas a las que vas a hacer outreach. La lista que tienes de personas a las que hacer outreach. Luego el proceso podría ser pues toda la parte de pasarles el estímulo, es decir, pasarles las heurísticas para que ellos reaccionen, ¿vale? Puede ser también todo el proceso de follow-up y todo eso. El output en este caso serían clientes. Y el feedback es los datos que sacas de eso y luego, obviamente, pues el entendimiento de mercado, que es como menos tangible, pero lo más tangible son los datos. Una última cosa que falta es que tienes un hábitat, ¿vale? Que dependiendo de tu hábitat, el sistema va a ser funcional o no funcional. Y eso siempre tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, si piensas esto de esta manera, todas estas partes se deben optimizar, ¿vale? Es decir, el input se debe optimizar, es decir, conseguir las mejores lead sources, el estímulo se debe optimizar, el follow-up se debe optimizar, el cliente se debe optimizar, y si entiendes estos sistemas, tú puedes usar estos datos para optimizar los sistemas, porque es básicamente lo que hace el feedback. Tú coges y ves que esta parte no funciona adecuadamente. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar, ¿vale? ¿Cómo hacemos ese cambio? Y este es el tercer pilar de lo de Charlie Morgan. Bien, básicamente, espérate que borro todo. Perdón. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos. Vale, el tercer pilar... No me juzgues, ¿vale? No me juzgues. El tercer pilar de lo de Charlie Morgan básicamente es utilizar iteraciones. Y es que sí, su modelo entero está basado en la evolución y en el proceso darwiniano, ¿vale? Entonces, básicamente, como hemos discutido antes, un sistema, digamos que esto es el sistema, está basado en distintas, digamos, partes, lo que hemos dicho antes, el input, el output, el hábitat, ¿vale? El proceso, que sería, por ejemplo, el follow-up, que sería, por ejemplo, el estímulo, y obviamente son una serie de estímulos en cadena, ¿vale? Entonces, tú lo que vas a hacer es, cada componente de esto es una versión 1. Entonces, si yo, por ejemplo, consigo la versión 2 de esto automáticamente pasa a ser versión 2. Ahora, digamos que hago una versión 2 del estímulo. Entonces, automáticamente este pasa a ser una versión 3, ¿vale? Porque son componentes de lo mismo. Entonces, básicamente, tú lo que vas a hacer va a ser hacer iteraciones cambiando distintas cosas, siempre una variable a la vez. Siempre, 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 muy importante, hacer solo una variable por vez, porque si no, ya te digo yo que no vas a conseguir nada. Joder. Vale, siempre una variable por vez, entonces lo que vas a hacer va a ser, tú vas a tener tu versión 1 aquí, ¿vale? Y vas a tener aquí el punto al que quieres llegar y abajo el punto al que no quieres llegar. El punto en el que quiebras, en el que tal, ¿vale? Entonces, tú lo que vas a hacer va a ser ir haciendo iteraciones. Haces una versión 2, desciendes hasta aquí y te das cuenta de que la versión 2 es peor que la versión 1. Entonces haces una versión 3 y subes hasta aquí. Entonces la versión 3 es mejor que la versión 1, ¿vale? Luego haces una versión 4 en la que estás a punto de perderlo todo. Luego haces una versión 5 en la que llegas al resultado, ¿vale? Obviamente, y quiero destacar una cosa, obviamente, quédate con la mejor versión hasta el momento antes de probar una nueva. Es decir, cuando tú estés en la versión 3, haces mismo volumen para la versión 3, implementas
unos pocos que testeen la versión 4. Si la versión 4 es peor, no la cojas como base, porque si no la gente lo que hace, y lo que suele hacer es, paso de la versión 1 a la versión 2 completamente, de la versión 2 a la versión 3 completamente, de la versión 3 a la versión 4 completamente. Y no puedes hacer eso, porque entonces, o sea, todos los clientes que podrías estar adquiriendo en la versión 1, la versión 2 no los adquieres. Por eso tiene que ser extra, testeos extra, ¿vale? Entonces, una vez realizado todo eso, ya tienes los 3 pilares que necesitas. Una vez implementes las iteraciones, que básicamente se van a basar en datos, porque ¿cómo distingues tú qué parte del proceso tienes que cambiar? Basándote en datos. Es decir, ¿cómo sabes que es el follow-up lo que tienes que cambiar? Pues el follow-up sabes que lo tienes que cambiar porque tienes datos de que tu follow-up no se ajusta a tus métricas. Y de hecho, yo tengo en una pizarra ahí escrito literalmente pues todas las métricas que quiero llegar a alcanzar, ¿vale? Entonces voy a hacer iteraciones para intentar llegar a esas métricas. Y con esto, básicamente, consigues todo el sistema de Charlie Morgan. Con sistemas, iteraciones y psicología. Ahora, puedes implementar todo lo que has visto en este vídeo. Vas a tardar mucho tiempo, también te lo digo, porque créeme que hay mucho de leer de psicología, muchas iteraciones que hacer. Y de hecho, bueno, una cosa que se me ha olvidado mencionar es, tú lo que haces cuando compras educación es comprar iteraciones. A lo mejor tu versión 1 es mi versión 37. ¿Vale? Entonces tú lo que haces cuando compras algo es comprar iteraciones de lo mismo. ¿Vale? Entonces, si tú puedes empezar por tu versión 1, tu propia versión 1, y empezar a implementar este proceso, obviamente es posible, te va a llevar mucho tiempo. Entonces, si quieres, nosotros en Protonext básicamente te implementamos esto tal cual, esto que te acabo de explicar, te diseñamos el estímulo contigo, diseñamos tu sistema de adquisición contigo y básicamente te damos sistemas y plantillas para medir datos para luego poder realizar las iteraciones. Revisamos las iteraciones contigo y conseguimos básicamente los resultados que tú quieres, ¿vale? Ayudamos a emprendedores, a gente que básicamente está empezando y que quiere montar una consultoría o una agencia online a convertir su negocio en su forma principal de mantenerse, digamos. Entonces, obviamente todo esto está garantizado. Entonces, pues obviamente, pues si quieres que te ayudemos en esto, pues tienes el primer link en la descripción. Y si no, pues bueno, con el contenido gratuito, este contenido obviamente es totalmente gratuito y lo puedes implementar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Comenta, dale like, suscríbete. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, cualquier cosa sobre lo que aquí quieras que haga un vídeo, lo puedes poner en los comentarios y lo haré. Leo todos los comentarios personalmente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo y espero que esto todo haya sido útil. Ya te digo yo que si implementas estas 3 cosas y le das el suficiente tiempo, vas a conseguir resultados. Nos vemos.